Joven es rechazada en universidad de élite, pero lo que el hijo del fundador hace sorprendió a todos. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Disfrútala. El aire estaba seco, templado, con esa calma engañosa de los días importantes. La Universidad Central de Altos Estudios se alzaba como un coloso de piedra clara, columnas de acero y vidrios espejeantes que devolvían el cielo limpio con arrogancia. Camila Herrera cruzó las puertas sin mirar a nadie. Llevaba una carpeta en la mano, sencilla, color beige claro, con los bordes apenas doblados por el uso. Su blusa blanca estaba bien planchada, el pantalón azul oscuro, limpio. Zapatos bajos, cabello recogido en una coleta. No había maquillaje. Ni adornos. La recepción la miró con la misma indiferencia con que se mira a alguien que claramente no pertenece. Ella no lo tomó personal. Solo siguió caminando hacia la fila de registros para aspirantes. Mientras esperaba, escuchó una frase al vuelo, y claro, con la carta de mi padre fue más sencillo. Él estudió aquí en la generación fundadora. Camila no miró. Solo apretó la carpeta con un poco más de fuerza. Cuando le tocó el turno, la mujer tras el mostrador la miró de arriba a abajo antes de pedirle su identificación. No hubo saludo. Ni sonrisa. Solo un gesto leve con la cabeza. Aula G, planta sur. Segundo nivel. Revisión médica primero. Después, evaluación oral, dijo la mujer, sin mirarla a los ojos. Camila asintió y siguió las indicaciones. Mientras avanzaba por el pasillo lateral, notó cómo los muros del campus estaban llenos de placas doradas con nombres de familias, premios, logros, generaciones y apellidos. Todos conocidos. Ninguno era el suyo. Llegó a la sala de revisión médica. No había fila. Una enfermera con bata blanca y rostro inexpresivo la recibió con guantes puestos. Nombre: Camila Herrera. La enfermera tecleó algo sin levantar la vista. ¿Primera vez en el campus? Sí. ¿Procedencia? Universidad Autónoma del Norte. Un silencio breve. La enfermera levantó una ceja. Luego extendió una tabla con un formulario. Toma asiento y llena esto. Camila obedeció. En la hoja se solicitaban cosas básicas, datos personales, historial médico, tipo de sangre. Pero en letra pequeña, al final, aparecía una cláusula que sugería verificación de condiciones sanitarias para preservar el entorno académico. Ella frunció apenas el ceño. Nadie más parecía notarlo. Nadie más cuestionaba. Al entregar el formulario, la enfermera le dijo en tono neutro, gracias. Es solo rutina. Queremos asegurarnos de que todos estén en condiciones óptimas, ya sabes, por tu bien y el de los demás. Camila no respondió. Sabía perfectamente lo que esa frase significaba disfrazada. La revisión duró menos de 5 minutos. Presión, temperatura, reflejos. Todo en silencio. Al salir, se dirigió hacia la planta sur. Había señales electrónicas indicando el camino. Pasó por varias aulas cerradas, donde se escuchaban voces bajas, debates, proyecciones. Toda la atmósfera olía a exigencia, pero también a exclusividad. Antes de entrar al aula G, se detuvo en una máquina expendedora. Insertó una moneda y sacó una botella de agua. Se sentó en una banca cercana y bebió despacio. No por sed, sino por mantener las manos ocupadas. Frente a ella, otros 3 aspirantes conversaban de pie. Ropa cara, mochilas con logotipos de posgrados en el extranjero. Uno de ellos hablaba con soltura, y bueno, al final me recomendó el doctor Montalvo. Ya sabes, el del comité. Me dijo que no me preocupara por nada, que él vería mi caso personalmente. ¿Montalvo?, preguntó otro. ¿No es el director de tesis de Rodrigo? Exacto. Y Rodrigo estará en el panel hoy. Todo está conectado. Solo hay que saberse mover. Camila volvió a mirar su carpeta. Contenía 4 cartas de recomendación, todas de mujeres brillantes, pero ninguna con apellido reconocido.
Un par de ellas eran impresas. Las otras, escritas a mano. Ella misma las había encuadernado con cinta transparente. Unos pasos más allá, recargado en la barandilla que daba al patio central, un joven de traje oscuro observaba en silencio. Ojos serenos, postura recta, expresión neutra. Nadie hablaba con él. Tampoco parecía quererlo. Sebastián. Camila lo notó apenas. Creyó que era otro postulante más, uno de los que no hablaba por timidez o arrogancia. No pensó en él más de un segundo. Tenía asuntos más urgentes que descifrar silencios ajenos. Una campanilla digital sonó en el pasillo. Una voz automatizada indicó que los aspirantes del grupo 3 debían pasar al aula G. Camila se levantó, tomó su carpeta y caminó hacia la puerta con paso firme. Dentro, las sillas estaban ordenadas por número. Un asistente con gafas delgadas y expresión nerviosa señalaba los lugares. Camila se sentó en la fila central, hacia la derecha. El ambiente olía a desinfectante y papel nuevo. Aún no lo sabía, pero en esa misma aula se encontraba ya instalada la escena que dividiría su historia en dos. Detrás del vidrio polarizado de la pared norte, había una sala contigua con dos cámaras de grabación encendidas. Era parte del protocolo, todas las entrevistas eran registradas para verificación interna. Nadie lo mencionaba, pero todo quedaba guardado. Camila cerró los ojos por un instante. No para concentrarse, sino para respirar. No había venido a encajar. Había venido a resistir. A su lado, uno de los muchachos con mochila extranjera murmuró, ¿tú también eres de intercambio? No. Soy local. ¿En serio? ¿Y entraste hasta esta etapa? Camila solo asintió. El joven sonrió, pero su gesto no era de amabilidad. Era de incredulidad. Las puertas del aula se abrieron de nuevo. Entró Rodrigo Altamirano, el evaluador principal. Traje oscuro, camisa blanca, paso arrogante. Detrás de él, Daniela Montalvo y Santiago Beltrán, los otros dos miembros del comité. Ninguno saludó. Rodrigo caminó directo a la mesa larga al frente del aula. Se acomodó el saco, revisó un portapapeles y alzó la vista. Comencemos. El aire se volvió más espeso. Camila sintió la tensión, no con miedo, sino con precisión. Como quien escucha la cuerda antes de romperse. Y aún no imaginaba lo que vendría. Rodrigo Altamirano hojeó su carpeta con movimientos lentos, teatrales. Pasaba cada hoja como si leyera algo profundo, aunque en realidad solo hojeaba para ganar tiempo. No le interesaba el contenido, lo que le importaba era imponer presencia. Grupo 3, dijo sin levantar mucho la voz. Vamos a realizar la primera ronda de evaluación oral. Uno por uno, van a pasar al frente, responderán preguntas de razonamiento y luego se les planteará una situación práctica. Sin uso de dispositivos. Solo papel y lógica. Daniela Montalvo, con su blusa negra impecable y el rostro de hielo, no dijo nada. Solo cruzó las piernas con elegancia estudiada. Santiago, en cambio, se recostó hacia atrás en su silla y sonrió con esa expresión de quien está a punto de disfrutar algo, pero no por admiración, sino por burla. Camila fue la tercera en ser llamada. Se levantó en silencio, con la carpeta contra el pecho. Caminó hacia la tarima sin titubear. Su rostro no mostraba nervios, pero tampoco soberbia. Era como si se hubiera entrenado para ese momento, aunque sabía que no sería justo. Rodrigo la miró apenas. Nombre completo. Dijo, mirando el techo. Camila Herrera. Universidad Autónoma del Norte, ¿correcto? Correcto. Rodrigo hizo una mueca. Interesante. No recuerdo haber recibido egresados de ahí en años. Tal vez porque no les dan la oportunidad, respondió Camila, sin agresividad, solo con verdad. El comentario hizo que Santiago riera por lo bajo. Daniela entrecerró los ojos. Muy bien, dijo Rodrigo. Empecemos con algo sencillo. ¿Cómo abordarías un problema de gestión de datos en una cadena de suministros regional donde el 40% de las operaciones aún se hace en papel?
Camila respiró hondo. Lo primero sería hacer un mapeo físico del flujo logístico, incluyendo puntos de entrada y salida. Luego, diseñaría un sistema de transición híbrido con captura digital mínima en campo. ¿Con qué plataforma?, interrumpió Rodrigo. Dependería del nivel de conectividad de la zona, pero inicialmente puede usarse una estructura ligera con procesamiento en módulos aislados, incluso con hojas de cálculo temporales para captura inicial. Santiago la interrumpió entre risas. ¿Hojas de cálculo? ¿Eso es lo mejor que puedes ofrecer? Camila lo miró con calma. Es lo más viable para una implementación escalable en entornos de baja digitalización. El enfoque no debe ser deslumbrar, sino resolver. Rodrigo soltó el bolígrafo sobre la mesa, como quien deja caer una cuchara tras probar algo que no le gusta. ¿Estás diciendo que en esta universidad aceptamos soluciones de secundaria? Daniela habló por primera vez. Una cosa es pensar simple, otra cosa es no estar al nivel. Estoy al nivel, dijo Camila, firme. Rodrigo le lanzó una hoja. Resuelve esto. 10 minutos. Sin calculadora. Lógica pura. Camila miró el papel. Era un problema compuesto con matrices de decisión, interferencias cruzadas y reglas de asignación. Difícil, pero no imposible. Se sentó. Tomó el bolígrafo. Comenzó a escribir. Santiago murmuró algo a Daniela, tapándose la boca. Ella sonrió, sin dientes. Rodrigo revisó su reloj. El silencio se instaló, solo roto por el sonido de la pluma. Camila no miró a nadie. Resolvía con rapidez, pero con cuidado. Sus movimientos eran medidos, como si escuchara música que nadie más oía. Cuando terminó, extendió la hoja. Rodrigo ni la tomó. Señaló a Santiago. Tú. Revisa. Santiago se levantó como quien acepta una broma. Miró la hoja. Sus ojos se movieron rápido. Después de un minuto, frunció el ceño. Bueno, está bien estructurado, dijo sin entusiasmo. ¿Correcto? Sí. Rodrigo estiró la mano. Santiago le entregó la hoja. Rodrigo la miró por encima y luego le hizo una marca con plumón rojo. Una cruz enorme. Gracias, Camila, dijo. Puedes regresar a tu lugar. Pero. Alcanzó a decir Santiago. Dije gracias. Siguiente. Camila no respondió. Tomó su carpeta y volvió a su asiento. Los demás aspirantes la miraban con una mezcla de lástima y complicidad. Ella no los miró. Guardó la hoja cruzada con el resto de sus documentos. Horas después, en el dormitorio temporal del campus, Camila encontró su cama revuelta. No mucho. Solo lo suficiente para notar que alguien había buscado algo. La cremallera de su mochila estaba mal cerrada. Sus hojas, fuera de orden. Y, sobre la almohada, un papel doblado. Escrito a mano. No pierdas tiempo. Aquí solo entra la gente correcta. No tú. No había firma. Camila lo leyó una vez. Luego lo volvió a doblar, lo guardó en su carpeta y se sentó en el borde de la cama. No lloró. Tampoco se enfureció. Se quedó inmóvil, respirando, con la espalda recta, como si estuviera esperando algo. En el edificio principal, esa noche, alguien más recorría los pasillos. Sebastián. Llevaba un sobre bajo el brazo. Su andar era tranquilo, pero decidido. Tenía acceso a oficinas que otros no. Sabía cómo moverse sin ser visto. En su interior, había empezado a sospechar que lo que estaba ocurriendo ese año en las entrevistas no era casualidad. Y estaba decidido a comprobarlo. Pero esa sería otra historia. Al día siguiente, antes de que el sol tocara con fuerza las ventanas del campus, el pasillo del segundo nivel ya estaba lleno de murmullos. Era el día de la evaluación de casos prácticos. Los aspirantes debían enfrentar un problema real de estrategia, bajo presión de tiempo, en pequeños equipos elegidos por el comité.
Un ejercicio, según decían, para observar el liderazgo, la reacción y el pensamiento colaborativo. Pero la distribución no fue aleatoria. Camila fue asignada al equipo 4, junto a dos postulantes que ya la habían menospreciado en los pasillos, Marcelo y Estefanía. Ambos se limitaron a mirarla de reojo cuando llegó. Ninguno saludó. Solo compartieron una hoja y comenzaron a escribir entre ellos, dándole la espalda con disimulo. La consigna era clara: elaborar un plan de expansión para una empresa ficticia en zona rural, con limitaciones presupuestarias y restricciones culturales. Camila leyó el caso y de inmediato empezó a redactar ideas en una hoja aparte. ¿Qué haces?, preguntó Marcelo sin mirarla. ¿Te dieron otra consigna? Estoy haciendo un esquema para organizar los puntos clave, respondió ella. No es necesario, dijo Estefanía. Ya tenemos un enfoque definido. Solo toma nota si quieres. Camila los observó con tranquilidad. No discutió. Solo escribió en silencio. A la hora de presentar los avances, el comité pasó por cada equipo. Al llegar al grupo 4, fue Daniela Montalvo quien tomó la palabra, quien lideró la propuesta. Nosotros dos, dijo Estefanía, sonriendo con falsa modestia. Camila apoyó en temas logísticos. ¿Y cuál fue su aporte específico?, preguntó Rodrigo, mirando solo a Marcelo. Algunas ideas generales, respondió él. Pero la estructura del plan fue nuestra. Camila no dijo nada. Ni siquiera miró al jurado. Solo apretó su carpeta con fuerza. Sabía que no tendría derecho a réplica. Esa era la verdadera prueba, saber cuándo hablar y cuándo resistir. En otra sala del edificio, Sebastián Mendoza revisaba archivos con paciencia quirúrgica. Se había sentado en una de las oficinas de administración académica, donde tenía acceso restringido por su calidad de miembro del Consejo Familiar Fundador. En las carpetas digitales que revisaba no buscaba nombres, sino patrones. Y los encontró. Últimos 5 años, murmuró. De cada 100 postulantes con puntuación técnica superior, más del 80% viene de 3 universidades privadas. Hizo zoom sobre los registros de entrevistas. Rechazos justificados con frases vagas como perfil poco ajustado o actitud no alineada. Luego buscó el archivo de Camila. En la pestaña de observaciones, encontró una sola línea escrita por Rodrigo Altamirano, demasiado directa. No encajaría en la cultura de la casa. Sebastián frunció el ceño. Recordó sus propias evaluaciones años atrás, cuando él mismo aplicó de incógnito para comprobar la imparcialidad del sistema. Entonces, le dieron todos los beneficios, por su apellido. Ahora veía que el sistema había empeorado. Volvió a mirar el nombre en pantalla, Camila Herrera. Se levantó con decisión. Cerró el archivo, tomó su libreta y anotó una frase que su padre le repetía de niño: el mérito no es el que entra por la puerta. Es el que aguanta cuando todos te la cierran. Mientras tanto, en una pequeña sala contigua al aula principal, Rodrigo y Daniela discutían en voz baja. Estás exagerando, decía ella. No es tan grave. No entiendes, replicó Rodrigo. Si dejamos pasar a esta chica, mañana tenemos una fila de becados pidiendo cupo. ¿Y después, qué? ¿Programas de inclusión? ¿Fondos reservados para brillitos rurales? Pero la chica tiene talento. Eso se nota. Rodrigo la miró con burla. ¿Y desde cuándo eso importa? Aquí no buscamos el mejor currículum, buscamos el mejor encaje. Y ella no encaja. Santiago, que escuchaba desde una esquina, intervino: además, ya se nos hizo tarde. En 1 hora llega la doctora Ríos, ¿no? Daniela se tensó. ¿Ana Ríos? Rodrigo asintió. Sí. Se suma hoy como evaluadora de refuerzo. Por presión de los patrocinadores. ¿Ella pidió revisar grabaciones anteriores?, preguntó Daniela, con un hilo de voz. No lo sé, dijo Rodrigo, bajando el tono. Pero si revisa la entrevista de Camila. Ninguno terminó la frase.
Esa tarde, cuando la jornada terminaba y los postulantes eran liberados por un par de horas, Camila decidió salir a caminar por los jardines traseros del campus. Se sentó en una banca de piedra bajo una jacaranda. El cielo empezaba a pintarse de naranja y las sombras se alargaban como pensamientos. De pronto, una voz familiar la interrumpió. ¿Puedo sentarme? Era Sebastián. Vestía igual que los demás, pero su tono era distinto. No tenía ese aire de superioridad. Solo calma. Camila asintió. No lo recordaba del todo, pero lo había visto en el pasillo el día anterior. ¿Tú también estás aplicando?, preguntó ella. Digamos que estoy observando. ¿Observando? Los procesos. ¿Cómo funcionan? Camila lo miró por primera vez con atención. ¿Y qué has visto? Que no siempre ganan los mejores. A veces, solo los correctos. Ella soltó una pequeña risa. No de alegría. De resignación. Eso ya lo sabía antes de venir. Entonces, ¿por qué viniste? Camila lo pensó un instante. Luego dijo, porque no quiero encajar. Solo quiero demostrar que sé pensar. ¿Qué te ha parecido la historia hasta ahora? Te invito a dejar tu comentario si crees que Camila está haciendo lo correcto. Recuerda suscribirte y darle like al video. Continuamos. Sebastián asintió en silencio. Sus ojos no tenían juicio. Solo reconocimiento. Se quedaron unos minutos así, sin hablar. Solo compartiendo el atardecer. Cuando Sebastián se levantó, dijo antes de irse, a veces, los que más incomodan, son los que más hacen falta. Camila no preguntó nada más. Solo lo siguió con la mirada mientras se alejaba por el sendero de piedra. No sabía quién era. Aún no. Las primeras luces del día apenas comenzaban a filtrarse entre los ventanales del ala administrativa cuando Sebastián Mendoza llegó a la oficina de archivo central. Tenía acceso desde los 18 años, pero lo usaba muy poco. No era parte de su rutina pública. A Sebastián lo veían como el hijo del fundador, ese joven educado en el extranjero que siempre aparecía en las galas, pero nunca en los pasillos. Hoy era distinto. Sacó una tarjeta magnética de su cartera y la deslizó por el lector de seguridad. La puerta respondió con un clic sordo. Adentro, las luces se encendieron automáticamente, revelando filas de gabinetes electrónicos, pantallas suspendidas y estanterías con expedientes físicos. Sebastián se sentó frente a uno de los terminales y comenzó a revisar los registros de admisión de los últimos 6 años. Uno a uno, buscó casos como el de Camila, postulantes con altas calificaciones en las etapas teóricas, pero rechazados sin argumentos sólidos en la entrevista. Los encontró. Más de 20. Todos con antecedentes parecidos, universidades públicas, sin recomendación directa, sin apellidos conocidos. En los registros de los comités aparecían justificaciones como perfil difuso, falta de presencia, proyección débil. Pero el expediente que más le llamó la atención fue el de una joven rechazada 3 años atrás. Se llamaba Elena Yáñez. Había creado un algoritmo de detección de fraudes financieros que fue adoptado por una empresa internacional. Aún así, fue rechazada. El evaluador principal de ese año, Rodrigo Altamirano. Sebastián entrecerró los ojos. Tomó una hoja en blanco y empezó a anotar nombres, fechas, coincidencias. Ya no era una intuición. Era un patrón. Apagó la pantalla, guardó las hojas y salió del archivo sin que nadie lo viera. Mientras tanto, en el campus, el ambiente se sentía distinto. Una notificación recorrió los terminales internos. Bienvenida oficial a la doctora Ana Ríos. Participará como evaluadora del proceso de admisión durante las próximas 48 horas. Camila leyó el mensaje desde una de las pantallas del pasillo y sintió un escalofrío. El nombre le era familiar. Minutos después, el rumor ya se había regado por todo el grupo de aspirantes. Algunos murmuraban que Ana Ríos era temida por su mirada dura y sus preguntas filosas. Otros decían que era implacable con los evaluadores corruptos.
Algunos la describían como una leyenda silenciosa dentro de los círculos académicos. Camila no dijo nada, pero por dentro, algo se encendió. A media mañana, en una sala privada del segundo piso, Rodrigo, Daniela y Santiago se reunían a puerta cerrada. El rostro de Rodrigo estaba más tenso que de costumbre. «Tenemos un problema», dijo, sin rodeos. «¿Qué pasó?», preguntó Santiago. Rodrigo encendió una pantalla. Mostró un correo interno que acababa de llegarle. Ana Ríos había solicitado acceso a las grabaciones de las entrevistas previas. Específicamente, a las del grupo 3. ¿Y eso qué significa?, dijo Daniela, fingiendo calma. Rodrigo la miró fijo. Significa que está mirando lo que pasó con Camila. ¿Y si escucha cómo la tratamos? Santiago se acomodó en la silla. ¿Y si decimos que fue una estrategia de presión? Que la probamos para ver su reacción. Ella no se traga esas cosas, respondió Rodrigo. Ana odia las simulaciones. Le basta un video para ver quién está mintiendo. Un silencio denso se apoderó de la sala. Por primera vez, los tres sintieron que su control podía resquebrajarse. Ana Ríos llegó al campus sin anuncio, sin ceremonia. Bajó del automóvil con paso firme, una maleta de mano y una carpeta negra. Saludó brevemente a los asistentes de recepción y fue conducida al piso de evaluaciones. De contextura delgada, cabello corto ligeramente ondulado, rostro marcado por las líneas del tiempo y la experiencia, su presencia imponía sin necesidad de levantar la voz. Entró a la sala de coordinación y pidió ver las grabaciones. Sin permitir comentarios. Sin aceptar interrupciones. Revisó durante casi una hora. Primero en silencio. Luego pidió copias. Después, solicitó acceso a los informes de los comités anteriores. Los administradores dudaron. «Tengo autorización directa del Consejo Fundador», dijo con serenidad. ¿Algún inconveniente? Nadie respondió. Le entregaron todo. Ana se retiró a una sala lateral para revisar en privado. Ahí, frente a la pantalla, volvió a ver a Camila, su postura, su forma de responder, su precisión lógica. Y luego, la burla. El desprecio. Las risas del comité. La doctora no hizo gesto alguno. Solo pausó el video, respiró y anotó un nombre, Rodrigo Altamirano. Esa misma tarde, Sebastián esperó en la terraza norte. Tenía una cita. Había solicitado una reunión informal con Ana, sin explicar por qué. Cuando ella llegó, lo saludó con un gesto leve. «Sebastián. Gracias por aceptar. Cuando tú pides algo, siempre hay un motivo». Sebastián asintió. Le entregó el sobre con sus anotaciones, los patrones, los nombres. «Esto es solo lo que pude encontrar sin llamar la atención», dijo. «Pero hay más. El sistema está enfermo. Y tiene rostro». Ana leyó por encima. Sus ojos no cambiaron de expresión. Pero su voz sí se endureció. «¿Por qué me lo das tú?». «Porque alguien más lo haría desde la rabia. Yo lo hago desde la deuda». «¿Con quién?». «Con ella». Ana lo miró con atención. «¿Camila?». Sebastián asintió. Nunca pidió nada. Ni siquiera justicia. Pero eso es precisamente lo que la hace más valiosa que todos los que están fingiendo méritos. Ana cerró el sobre. Se lo guardó bajo el brazo. «Mañana habrá una sesión especial. Quiero que estés presente. No como miembro de la familia fundadora». «No». «¿Entonces cómo qué?». Ana lo miró con una sonrisa imperceptible. «Como testigo». Esa noche, Camila no pudo dormir. Había una electricidad extraña en el aire. Como si algo estuviera por estallar, pero aún no tuviera forma. Miró por la ventana de su dormitorio. La ciudad allá afuera seguía su curso, ajena al pequeño terremoto que se gestaba dentro de los muros de la universidad. No sabía qué venía. Solo sabía que no retrocedería.
A las 8 en punto de la mañana, un mensaje se desplegó en los terminales internos de todos los evaluadores, postulantes y personal administrativo, sesión extraordinaria de revisión académica. Asistencia obligatoria para todos los involucrados en el proceso de admisión. Aula Magna, 8:30. Camila lo leyó sin entender del todo. No era común que una sesión de este tipo se realizara en medio del proceso, y menos con presencia de todos los aspirantes. Preguntó en recepción. Nadie supo darle detalles. Solo le dijeron, preséntese puntualmente. Lo demás se explicará allá. A las 8:25, el aula magna estaba casi llena. Postulantes de todos los grupos, evaluadores, técnicos, coordinadores. Todos murmuraban. El aire estaba cargado de expectativa. Camila se sentó al fondo, con su carpeta sobre las piernas. No sabía qué iba a ocurrir, pero su intuición le decía que algo importante se avecinaba. En la mesa principal, sobre el estrado de madera oscura, ya se encontraban sentados Rodrigo Altamirano, Daniela Montalvo y Santiago Beltrán. Ninguno sonreía. Rodrigo revisaba su reloj una y otra vez. Santiago se removía en su asiento. Daniela jugaba nerviosamente con el borde de su falda. A las 8:32, la puerta lateral se abrió. Entró la doctora Ana Ríos. La sala quedó en silencio. Detrás de ella, caminando con paso tranquilo y sin mirar a nadie, venía Sebastián. Llevaba una carpeta en la mano y el rostro sereno. Vestía el mismo traje oscuro del día anterior, pero esa vez su porte no parecía el de un observador más. Se sentó junto a Ana, sin decir palabra. Camila lo reconoció de inmediato. Él la miró por un instante. No con pena. No con lástima. Con respeto. Y con algo más, decisión. Ana tomó el micrófono. Buenos días. Les agradezco su puntualidad. Esta sesión no estaba en el programa, pero las circunstancias lo hicieron necesario. Hoy revisaremos uno de los procesos de evaluación más polémicos de esta semana. Específicamente, el del Grupo 3. Rodrigo tragó saliva. Con todo respeto, doctora Ríos, interrumpió, esta revisión debió hacerse en privado. Exponer al comité y a los postulantes públicamente, ¿está usted preocupado por la exposición? Lo interrumpió Ana, sin levantar la voz. Solo por la formalidad, dijo él, con una sonrisa tensa. Entonces le aseguro que esto será formal, dijo Ana, y giró levemente hacia el personal técnico. Reproduzcan el fragmento, por favor. En la pantalla central del aula magna apareció la imagen nítida de la sala de entrevistas. Camila, sentada al frente, respondía con serenidad. Se escuchaban los comentarios. Las interrupciones. La burla. ¿Eso es todo lo que puede ofrecer? ¿Hojas de cálculo? ¿Está bromeando? Gracias, pero esta universidad no es para soñadores de barrio. El audio era claro. No había forma de confundirlo. Las risas eran inconfundibles. El tono también. El rostro de los presentes comenzó a cambiar. Algunos bajaron la mirada. Otros se tensaron. En la pantalla, Camila seguía hablando, con paciencia, sin levantar la voz. Respondía con argumentos. Sin derrumbarse. Cuando el video terminó, la sala seguía en silencio. Ana respiró hondo. Lo que acabamos de ver no es un extracto editado. Es una grabación completa, sin cortes, del día martes. Fue una entrevista, pero también una prueba de carácter. No para la postulante. Para el comité. Rodrigo intentó hablar, pero Ana levantó la mano. No hemos terminado. Miró hacia Sebastián. ¿Deseas agregar algo? Sebastián asintió. Se levantó. Su voz fue clara, sin afectación. Mi nombre es Sebastián Mendoza. Soy miembro del consejo fundador de esta universidad y, como algunos sabrán, hijo del arquitecto Rubén Mendoza, creador de esta institución. Un murmullo recorrió la sala. Algunos se giraron hacia Camila, sorprendidos.
Durante esta semana, he estado observando los procesos de admisión, continuó Sebastián. Lo hice sin anuncio, porque quería entender cómo funciona realmente el sistema cuando nadie está mirando. Se acercó al borde del estrado. Lo que vi no fue un error. Fue un patrón. Un modelo que discrimina con elegancia, que excluye con argumentos disfrazados de rigor académico. Y lo que vimos en esa grabación no es un caso aislado. Es el síntoma de una enfermedad más profunda. Miró a Rodrigo. Y tiene responsables. Rodrigo se puso de pie, visiblemente alterado. Con todo respeto. No puede usar esta sala para montar un escarnio público. Esto es una evaluación académica, no un tribunal. Ana volvió a intervenir. ¿Y qué propone usted, Rodrigo? ¿Que esto se tape con un correo de disculpas? ¿Con un se trató de una mala interpretación? Camila Herrera, dijo Sebastián, ahora mirando al público, no solo cumplió con todos los requisitos. Lo superó. Es coautora de un sistema de análisis predictivo que fue utilizado por organismos multilaterales. Y no lo dijo. No lo presumió. No lo exigió. Porque creyó que aquí se evaluaba lo que uno demuestra, no lo que uno presume. Camila no se movía. Sus ojos estaban fijos en el estrado. Su carpeta, cerrada sobre sus rodillas. Ana miró al público una vez más. Esta sesión no es para destruir reputaciones. Es para recordar que esta universidad fue fundada para abrir caminos, no para cerrarlos. Volvió a mirar a Rodrigo, Daniela y Santiago. Y ustedes, como miembros de este comité, han fallado en su tarea más básica, mirar con justicia. Rodrigo respiró por la nariz. Santiago no decía nada. Daniela tenía la vista fija en un punto invisible del suelo. Un momento de silencio se instaló. Denso. Cargado. Entonces, Sebastián habló por última vez, a partir de este momento, se declara nula la evaluación del grupo 3. Camila Herrera será incorporada directamente al programa de formación avanzada, con mención especial. Y se abrirá una investigación interna sobre los procesos de selección de los últimos 5 años. Volvió a mirar a Camila. Y si me lo permite, señorita Herrera, me gustaría que formara parte del nuevo comité de revisión. Camila no respondió de inmediato. Solo se puso de pie. Caminó hasta el frente, sin prisa. Se detuvo junto al micrófono. Observó la sala. Luego dijo, no vine a pedir una segunda oportunidad. Vine a demostrar que valgo. Y ustedes acaban de mostrarme que no basta con tener mérito. Hay que tener también memoria. Hizo una pausa. No para recordar lo que nos hacen, sino para no convertirnos en ellos cuando tengamos el poder. El silencio fue absoluto. Y luego, sin pedirlo, comenzó el aplauso. Primero uno. Luego otro. Luego toda la sala. No por cortesía, sino por verdad. El aula magna quedó vacía poco a poco. Los aspirantes salieron primero, aún comentando en voz baja lo que acababan de presenciar. Nadie miraba a Camila con condescendencia. Ahora la miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. Había atravesado el mismo proceso que todos, pero había salido al otro lado intacta, aunque no ilesa. Rodrigo, Daniela y Santiago fueron escoltados por miembros del comité disciplinario hacia una sala privada. No estaban detenidos, ni despedidos formalmente aún. Pero sabían que esa puerta que se cerraba detrás de ellos ya no se abriría igual. Camila fue conducida por Ana Ríos y Sebastián a una oficina contigua, donde le ofrecieron algo de beber. Ella aceptó agua. No quiso sentarse. Permaneció de pie junto a la ventana, observando el jardín central. ¿Te sientes bien?, preguntó Ana, con voz tranquila. Camila asintió, sin mirar atrás. No es la primera vez que me dicen que no pertenezco a un lugar así. Pero es la primera vez que les demuestras que sí, dijo Sebastián. Camila se giró, sin sonrisa. Eso no lo demuestra un discurso. Lo demuestra el trabajo. Y ese apenas empieza. Ana se cruzó de brazos,
sonriendo con leve orgullo. ¿Entonces aceptas formar parte del nuevo comité? Camila respiró hondo. Sí. Pero no como símbolo. Ni como caso especial. Acepto solo si mi voz tiene el mismo peso que la de cualquiera aquí dentro. La tendrá, dijo Sebastián. Te lo garantizo. Ella sintió y, por primera vez en días, dejó que una pequeña curva apareciera en sus labios. Las noticias no tardaron en propagarse. El canal interno de la universidad publicó un boletín oficial: se anula el resultado del grupo 3 del proceso de admisión. La universidad abrirá una auditoría a las entrevistas de los últimos 5 años. Se integrará un nuevo comité de selección con participación diversa e imparcial. Las redes sociales de exalumnos comenzaron a comentar lo ocurrido. Algunos defendían a los evaluadores caídos, alegando que el proceso siempre fue riguroso. Otros celebraban la aparición de una voz como la de Camila. Pero la conversación ya había cambiado. Y con ella, la universidad. En los días siguientes, Camila fue recibida por diferentes departamentos académicos. No como una figura pública, sino como una futura estudiante que ahora también tenía un rol de supervisión. Ella participaba en las reuniones sin levantar la voz más de lo necesario, pero cuando hablaba, todos la escuchaban. En uno de esos encuentros, un profesor del área de estadística, con años de antigüedad, intentó minimizar su propuesta de reestructuración de pruebas de admisión. Los exámenes actuales son exigentes por una razón, dijo. Nos aseguran un estándar mínimo. Camila respondió sin levantar el tono: un estándar que excluye al 60% de los postulantes por no tener acceso a cursos especializados, no por falta de capacidad. Exigencia no es sinónimo de elitismo. Se puede evaluar sin discriminar. El profesor se quedó en silencio. Nadie más cuestionó. Sebastián, por su parte, fue citado por el comité rector para explicar su intervención pública. No hubo sanciones. Pero sí preguntas. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó uno de los miembros. Tú no tenías por qué exponerte. Eres parte de la familia fundadora. Precisamente por eso, respondió Sebastián. Porque la universidad que mi padre imaginó no era esta. Era otra. Y esa otra, hoy, empieza a nacer en serio. Le ofrecieron un asiento en el consejo académico. Lo rechazó. Prefiero estar cerca del terreno. Escuchando. Aprendiendo. Observando sin traje. Una mañana, Camila entró a una pequeña aula donde se preparaban a los futuros evaluadores. Era una clase piloto. Frente a ella, una docena de alumnos, algunos becarios, otros provenientes de sectores medios, esperaban con expectativa. Mi nombre es Camila Herrera, dijo, escribiéndolo en el pizarrón. No soy exalumna de esta universidad. No tengo apellidos ilustres. Pero sé detectar talento. Y hoy, quiero compartirles cómo reconocerlo, incluso cuando viene vestido de silencio. A lo largo de la clase, habló de sesgos. De respeto. De las preguntas que valen la pena. No mencionó nombres. Ni revanchas. Solo ideas. Semillas. Esa noche, al salir del aula, encontró a Sebastián esperándola fuera, bajo la sombra de una ceiba iluminada por las lámparas del sendero. No llevaba traje, sino ropa sencilla. ¿Vienes seguido a espiar mis clases?, preguntó ella, con un tono sutilmente burlón. Solo cuando la maestra tiene algo importante que decir. Camila sonrió. Por primera vez, sin reservas. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto? ¿Qué? No dudar de mí misma cuando todos parecían tan seguros de su verdad. Sebastián asintió con seriedad. La mayoría de la gente que discrimina, ni siquiera sabe por qué lo hace. Solo repite lo que aprendió sin preguntarlo. ¿Y tú?, dijo ella. ¿Por qué no lo repetiste? Porque vi a alguien caminar contra todo eso. Y decidí seguirla. Caminaron juntos en silencio unos metros. El viento movía levemente las ramas de los árboles. No hacía falta decir nada más.
Aún no eran pareja. Aún no se prometían nada. Pero el respeto ya estaba allí. Y eso, en ese momento, era más poderoso que cualquier otra cosa. En una oficina cerrada, Rodrigo Altamirano escribía su carta de renuncia. No por convicción. Por obligación. Sus privilegios no lo habían salvado de la evidencia. Daniela había sido trasladada a otro departamento. Santiago solicitó licencia académica por motivos personales. Nadie preguntó demasiado. Ninguno de los tres volvió a aparecer frente a estudiantes. Una semana después, en una ceremonia sin cámaras ni aplausos, Camila firmó su aceptación oficial al programa de formación avanzada. En su carpeta ya no había marcas rojas. Solo logros. Y proyectos nuevos por construir. La puerta ya no estaba cerrada. Y esta vez, no entraba sola. La abría para otros. ¿Qué opinas del cambio que está ocurriendo dentro de la universidad? Cuéntanos en los comentarios si tú también crees que Camila merecía esta oportunidad. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir apoyando historias como esta. Las hojas del árbol central del patio académico comenzaron a amarillear con la llegada del otoño. En la Universidad Central de Altos Estudios, sin embargo, la atmósfera no era de cierre, sino de apertura. Los corredores se sentían distintos. Las miradas eran más cuidadosas. No por miedo. Por conciencia. Camila caminaba por esos pasillos con la misma ropa sencilla de siempre. Blusas claras, pantalones oscuros, cabello recogido. Nada había cambiado en su estilo. Todo había cambiado en su presencia. Ya no era invisible. Tampoco era temida. Era escuchada. El nuevo comité de admisión había iniciado un programa piloto para probar herramientas más justas de evaluación. Las entrevistas se grababan por protocolo y eran revisadas por un panel externo sin acceso a datos personales como la universidad de procedencia o el lugar de residencia. Camila encabezaba ese piloto. No tenía un cargo formal. Lo pidió así. Dijo que no quería privilegios, sino participación. En una de las primeras sesiones, una joven aspirante, de acento marcado, mirada nerviosa y currículum modesto, fue evaluada con respeto por primera vez. Terminada la jornada, se acercó a Camila afuera de la sala. ¿Puedo decirte algo? Claro. Nunca me había sentido vista en un lugar así. Gracias. Camila le sonrió, con esa sonrisa que no necesita adornos. No me agradezcas a mí. Demostraste que sabes. Eso es tuyo. La chica se fue con los ojos húmedos. Esa noche, Camila se quedó sola en una sala pequeña del segundo piso. Tenía frente a ella una pila de evaluaciones escritas. No debía revisarlas personalmente, pero se ofreció como voluntaria para validar el lenguaje. Buscaba sesgos ocultos, palabras que pudieran confundir, ejemplos con carga cultural, frases diseñadas para poner en desventaja a quienes no nacieron con el mismo mapa. ¿Aún aquí? Preguntó una voz desde la puerta. Era Sebastián. Apoyado contra el marco, con las mangas de la camisa remangadas y una mirada que ya no era de observador. Me gusta leer cuando no hay ruido, dijo ella, sin dejar de revisar. Él entró y se sentó frente a ella. ¿Y qué has encontrado? Que hasta en los exámenes más neutrales se cuelan trampas. Cosas pequeñas. Como poner de ejemplo una inversión en bolsa sin explicar qué es una acción. O pedir interpretar una gráfica sin enseñar a leerla. No es maldad. Es descuido. ¿Y tú lo vas a corregir todo? Camila lo miró a los ojos. No. Pero voy a empezar. Sebastián asintió. No dijo más. Solo sacó de su carpeta una hoja y se la extendió. ¿Qué es esto? La propuesta oficial para crear una unidad permanente de revisión ética en procesos académicos. Con tu nombre al frente. Esta vez no como colaboradora. Como líder. Camila leyó sin pestañear. ¿Y si no quiero ser la cara? No tienes que serlo, respondió él. Pero serás la fuerza. Ella no respondió de inmediato.
Tomó un bolígrafo. Firmó en la parte inferior de la hoja. Acepto. Pero con una condición. La que quieras. Que no me pongan en un pedestal. Quiero estar donde puedo ver, escuchar y actuar. Ni arriba. Ni abajo. Hecho, dijo él, sonriendo. El rectorado, ante la presión de los acontecimientos recientes, aceptó crear una nueva instancia interna para vigilar el cumplimiento ético de todos los procesos académicos. El nombre de Camila aparecía como coordinadora ejecutiva. Pero el título no era lo que importaba. Lo que importaba era que su firma estaba en cada página del nuevo reglamento. En cada parámetro revisado. En cada recomendación sobre lenguaje, estructura, trato y evaluación. Por primera vez en la historia de la universidad, se prohibía de manera explícita juzgar a los postulantes por su ropa, su procedencia, su acento o su red de contactos. Y esa norma no fue escrita desde un escritorio dorado. Fue escrita por alguien que supo lo que era ser descartada por todo eso. Sebastián la acompañó en todo el proceso. A veces como voz de apoyo. A veces como sombra que empujaba desde atrás. Nunca quiso protagonismo. A menudo se le veía detrás de ella, tomando notas, respondiendo correos, coordinando con directivos. Una tarde, mientras caminaban por el pasillo del ala sur, Sebastián le preguntó, ¿tú sabes que ya no te necesitan para validarte? Camila lo miró, curiosa. ¿A qué te refieres? Ya ganaste. Ya entraste. Ya te escuchan. Podrías retirarte en este momento y tendrías una historia de victoria perfecta. Camila se detuvo. ¿Y tú crees que por eso vine? No. Entonces sabes la respuesta. Sebastián sonrió con un dejo de admiración. Solo quería escuchártela. Días después, el comité interno recibió una carta firmada por una docena de profesores. Reconocían que habían ignorado durante años prácticas que sabían injustas, pero nunca se atrevieron a cuestionar. Pedían integrarse a las nuevas mesas de revisión, sin cargos, sin paga. Solo por ética. Camila los aceptó a todos. Pero les puso una condición: durante 6 meses, los nuevos evaluadores deberán rotar por grupos sociales distintos. Irán a colegios públicos, a institutos técnicos, a centros comunitarios. Escucharán a los estudiantes. Aprenderán a mirar sin prejuicios. Uno de los firmantes preguntó, ¿y tú hiciste eso? Yo lo viví. No necesito ir. Pero ustedes sí. Nadie discutió. El cambio ya no era solo simbólico. Se había institucionalizado. Había llegado a las normas, a los salones, a las mentes. Camila no lo celebraba. No hacía discursos. No escribía columnas. Solo seguía caminando. Observando. Corrigiendo. Sebastián seguía a su lado. Cada vez con más presencia. Cada vez con menos palabras. Pero con una mirada que decía más que cualquier promesa. Aún no se hablaban de futuro. Pero el presente ya era de ambos. En un rincón olvidado del archivo físico de la universidad, una hoja amarillenta permanecía colgada en una pared secundaria. Era una frase escrita por el fundador, Rubén Mendoza: el verdadero mérito no brilla en la cima. Resiste en la sombra hasta que el mundo tenga ojos para verlo. Camila no la había leído aún. Pero ya la estaba cumpliendo. El invierno llegó con suavidad. No con frío extremo, sino con un aire más calmo, más limpio. En los pasillos de la Universidad Central de Altos Estudios, la vida continuaba. Las clases seguían, los aspirantes caminaban con sus carpetas bajo el brazo, y las evaluaciones nunca dejaban de aplicarse. Pero algo en el ambiente había cambiado. Las recepcionistas saludaban a todos por igual. Los evaluadores usaban un lenguaje más claro, menos adornado. Las salas de entrevistas ya no eran pequeñas cámaras de juicio, sino espacios de diálogo. No todo era perfecto. Aún quedaban rastros del pasado. Pero el movimiento ya no podía detenerse. Y al frente de esa transformación, sin pancartas ni aplausos, estaba Camila Herrera.
Una tarde cualquiera, Sebastián entró al aula donde Camila daba su charla mensual de formación ética a nuevos evaluadores. Ella hablaba de sesgos, de prejuicios escondidos en palabras técnicas, de la necesidad de escuchar con humildad. Al fondo, Sebastián no intervenía. Solo la observaba. Había aprendido que Camila brillaba más cuando nadie la interrumpía. Terminada la clase, ella salió con su carpeta bajo el brazo. Sebastián la esperaba en el pasillo. Mañana es la ceremonia de clausura del ciclo, le dijo. Te van a dar un reconocimiento. No quiero uno, respondió ella, sin dejar de caminar. Ya sé. Pero no es por ti. Es por los que vendrán después. Camila se detuvo. Entonces que lo reciban ellos. Sebastián sonrió. Había aprendido a no contradecirla cuando tenía razón. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Qué harás cuando todo esto termine? Seguiré aquí. A tu lado. A tu ritmo. Camila lo miró, como si apenas ahora lo viera completo. No con la sorpresa del descubrimiento, sino con la certeza de quien ha esperado el tiempo correcto. Está bien, dijo ella, con suavidad. Pero sin traje. Sin traje, repitió él. Caminaron juntos hasta la salida. No se tomaban de la mano. No lo necesitaban. En una esquina menos transitada de la ciudad, en una cafetería pequeña y cálida, se celebró semanas después la primera reunión externa del nuevo Comité de Evaluación Social. Camila llegó puntual. Los integrantes estaban ahí, jóvenes sin apellidos conocidos, mujeres de barrios periféricos, profesores de escuelas públicas, becarios, activistas de base. Todos habían sido invitados por ella. Uno de los nuevos miembros preguntó con honestidad, ¿por qué nosotros? Camila respondió sin adornos. Porque ustedes son los que nunca fueron invitados antes. No hubo más que decir. En la otra cara de la historia, los rostros que alguna vez ocuparon los lugares de poder se desdibujaban en la sombra del olvido. Rodrigo Altamirano envió su renuncia formal semanas después del escándalo. No volvió a pisar la universidad. Se supo que viajó al extranjero, donde buscaba reinventarse en el sector privado. Nadie lo esperaba de vuelta. Daniela Montalvo fue reubicada en un área de documentación académica. No volvió a participar en procesos de selección. Santiago desapareció del radar institucional. Su nombre dejó de aparecer en cualquier boletín. Sus nombres habían sido parte del sistema. Ahora eran parte del pasado. Un mediodía, Camila cruzó el vestíbulo de la universidad. Ese mismo donde, semanas atrás, pasó desapercibida entre recepcionistas indiferentes. Ahora, todos la reconocían. No porque su rostro estuviera en las paredes, sino porque sus acciones habían dejado marca. Se detuvo frente al mismo mural donde antes solo había placas doradas con apellidos antiguos. Ahora, una nueva placa recién instalada relucía discretamente. A los que resistieron sin perder la dignidad. A los que entraron por mérito, cuando nadie abría la puerta. Camila no sonrió. No derramó lágrimas. Solo respiró profundo. Y siguió caminando. En el edificio nuevo de orientación estudiantil, se instaló una oficina sin nombre en la puerta. Dentro, una mesa redonda, una pizarra y una pared llena de fotografías de postulantes que fueron admitidos sin padrinos ni recomendaciones. Una pequeña frase estaba escrita a mano sobre el marco de la puerta: aquí nadie tiene que fingir que encaja. Esa noche, en la terraza del edificio académico, Camila y Sebastián miraban el cielo despejado. No hablaban de lo que pasó. Hablaban de lo que venía. ¿Te acuerdas de la primera vez que te vi?, preguntó él. Sí, respondió Camila. Pensé que eras un postulante callado. Y tú eras la única que no necesitaba hablar más fuerte para que todos supieran que tenías algo que decir. Camila lo miró. El silencio entre ambos ya no era tenso. Era cómodo. Como el de las personas que ya no tienen que probarse nada. Sebastián tomó su mano,